La otra clase ya mismo está por subir. Bueno, y los términos podrían ser frío, caliente, perdón, normal, caliente, etcétera, etcétera. Hay varias formas de representar la información. Una es con funciones del tipo, esa función que ven ahí, frío, es una función del tipo S, perdón, Z. La función, esta es la de frío, ¿no? Miren, la función que utilizo para representar el caliente es una función del tipo S, entonces representa de este tipo, este caliente. Y la función que se utiliza para la temperatura normal, fíjense que es una función del tipo triangular. Existen varias formas de representar, ¿no? También puede ser una forma de representar la información del tipo trapezoide, como está aquí. Ese también puede ser un criterio para representar determinado conjunto difusor, digamos un conjunto difusor. También existen formas que no necesariamente son lineales, sino que pueden ser, miren, así. Entonces, esta es una función del tipo z, que no es lineal, ¿correcto? Pueden ser así. Es una función del tipo s, que no es lineal. Las triangulares podrían ser así, miren, como sombreros gaussianos, ¿correcto? Y las trapezoides también se podrían hacer así, dependiendo de este valor delta, ¿no? Dependiendo de ese valor delta. Si es más cerrado, pues se parecería más a un triángulo. Si es más abierto, pues se parecería más a un trapecio. Okay. Entonces, bueno, la forma de estas funciones, por lo general, va a depender del tipo de herramienta que utilicemos para la lógica difusa. No me meter mucho en eso, porque ya depende de la herramienta del diseño que utilicemos, nos va a permitir elegir si son lineales, no lineales, triangulares, de trapecio, etcétera, etcétera. Lo que sí es que en la mayor cantidad de aplicaciones de lógica difusa se utilizan funciones lineales, ¿no? Las funciones lineales, debido a la facilidad de construcción de estas mismas, ¿no? Es decir, no son muy difíciles de construir. Por ejemplo, si ponemos esta función triangular, si tenemos esta función triangular, y pongo los parámetros, por ejemplo, A, B y C, ¿no? Si conocemos esos parámetros, diríamos que esa función triangular, que depende de los tres de estos parámetros X, A, B, C, va a ser igual a antes de A, es decir, de este lado de A, 0, si X es menor o igual que A, ¿no? Va a ser la ecuación de esta recta, es decir, X menos A sobre, eso es por la ecuación de la recta, si conozco dos puntos, ¿no? Sería A menos menor que X, menor o igual que B, es decir, en este intervalo de aquí. En este intervalo tendríamos la ecuación de esta recta, ¿no? En este otro intervalo, aquí, tendríamos la ecuación de la recta esta de acá, ¿no? Y esa sería pues C menos X dependiente negativo, ¿no? Sobre C menos B. Esto cuando B menor o igual que X, menor o igual que C. Y para cualquier lado positivo de C, superior a C, diríamos que es 0 cuando X es mayor o igual a C. Entonces, miren, es por la facilidad de construcción de ese tipo de funciones, ¿no? Porque son, como les digo, del tipo lineal. Si queremos ver, por ejemplo, esta función de aquí, podría tener varias formas, ¿no? De construirse. Por ejemplo, si yo pongo una función del tipo z, no lineal, esta podría tener varias formas. Por ejemplo, una de ellas podría ser que nos va a dar algo similar. Por ejemplo, z es una función z que depende de x, a y b. Estos valores van a depender de a y del b, que estaría por aquí. Entonces decimos que la función
va a ser igual a 1 en este intervalo cuando X es menor que A. Y cuando esté entre el intervalo A y B, lo que vamos a decir es que esto va a ser igual a 1/2 más 1/2 del coseno de X menos A. Bueno, son estándares que se utilizan. B menos A por pi. Esto cuando A menor o igual que X, menor o igual que B. Y 0 cuando esté mayor que A. Entonces menos 0 cuando X es mayor que B. Esa sería una forma de representar esa función. Otra forma sería de representarla con una interpolación de los puntos utilizando, por ejemplo, polinomio cuadrado. La misma función que ustedes ven ahí, podríamos expresarlo como fz, va a ser igual, que depende de x, a y b, va a ser igual a esto, 1, cuando x menor o igual que a. Tendríamos que 1 menos 2, x menos a sobre b menos a elevado al cuadrado, cuando a menor que x. Alguien me está sonando el micrófono, pues el mío. Ya, entonces decía es menor que x y esto menor o igual que la mitad del trayecto, a más b sobre 2. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo la construcción de las trayectorias en robótica? Bueno, los que están tomando este curso de robótica, ¿se acuerdan que decíamos que por aquí era cóncava y convexa? Entonces eso es lo que está haciendo esta función, ¿no? Luego tendríamos un 2 b menos x sobre b menos a elevado al cuadrado, y esto sería cuando a más b sobre 2 es menor que x menor que b, y tendríamos 0 cuando b menor o igual que x. Entonces, miren, para utilizar las funciones que no son lineales, pues es un poco más complicada la implementación. Por lo tanto, la mayor cantidad de sistemas difusos lo que utilizan son funciones lineales por la simpleza, ¿no?, que se requiere para representarlas dentro de un sistema de control. Okay. Ya. Otro tema de la introducción, es decir, en este caso nosotros vamos a quedarnos con las funciones lineales. Pueden ser del tipo f, del tipo z, como está aquí, del tipo s, como está acá, del tipo triangular, como está aquí, o del tipo trapezoidal. No hay más, ¿no?, en el tema de sistemas lineales. Hay muchas parecidas en no lineales, como son esta, la función s, la función z y la función trapezoidal, como está aquí. Pero como les digo, esas requieren expresiones matemáticas un poco más complicadas, y para los sistemas de control, pues esto va a ser muy complicado para el análisis. Ya. Como son conjuntos, les había dicho que revisemos ciertas operaciones. Entonces, miren, supongamos que tenemos los dos conjuntos difusos, el conjunto difuso A. Acuérdense que el conjunto difuso viene desde acá, ¿no? Solo que las funciones de pertenencia de estos elementos es 0, ¿no? Y el conjunto difuso B. Entonces, lo voy a poner así. Entonces, igual. Ya. Entonces, vamos a definir la intersección del conjunto A, que sería este, perdón, A, y con el conjunto B. Ya, entonces miren, vamos a hacer la intersección del conjunto A con el conjunto B. Recordemos que el conjunto B va a tener X con una función de pertenencia, le voy a poner la letrita B, que es la de ese conjunto de X.
y A tendrá la representación X, la función de pertenencia de A y X, ¿no? Entonces, se define como la intersección de los dos, es decir, vamos a definir A intersección B como el conjunto que resulta de X, tal que, y aquí tenemos que definir la función de pertenencia de A intersección B de X. Okay. Acuérdense en que tanto el número de conjuntos de A, el número de conjuntos de B es el mismo y el número de conjuntos de A y B es el mismo. Lo único que va a variar es la función de pertenencia por el universo. Acuérdense que el universo para los conjuntos difusos, los elementos del conjunto difuso son el universo. ¿Cómo encontrar esta función de pertenencia? Pues la función de pertenencia de la intersección de dos conjuntos es igual al mínimo entre la función de pertenencia de un conjunto y la función de pertenencia del otro conjunto. Ya. Entonces resolvemos el mínimo de estas dos funciones de pertenencia. Si lo representamos gráficamente, entonces vamos a ver que el mínimo de estos dos será esta zona aquí. Esta zona, al igual que la teoría de conjuntos, esta zona es la que corresponde a la intersección de los dos conjuntos. Eso sería la representación de A intersección B. Que en realidad lo que se hace es tomar la función de pertenencia del uno, por ejemplo, tomamos este de aquí, la función en el mismo valor, ¿no? La función de pertenencia del otro, y el resultado es el mínimo entre los dos. Entonces el resultado en este caso será este valor de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, del otro lado, si yo tomo la función de pertenencia del conjunto B aquí y la función de pertenencia del conjunto A aquí, entonces miro la menor entre los dos, la menor es 0. Entonces, por eso, como resultado de la unión de los dos conjuntos, tengo este tercer conjunto que está marcado. ¿Okay? Está marcado ahí. Lo mismo pasaría del lado de A. Si tomamos la función de pertenencia de A y tomamos la función de pertenencia de C, de B, perdón, que es del azul, ubicamos cuál de los dos puntos es el menor, es este obviamente, entonces por eso la intersección será ese gráfico que ustedes ven. Ya. La otra operación, esta es la intersección. La unión. Entonces igual, tenemos dos conjuntos difusos. Ya. Y los conjuntos difusos van a ser el conjunto A. Y vamos a tener el conjunto difuso B. Así. Entonces este conjunto difuso, bueno, pongámosle B y el otro le ponemos el conjunto difuso A. Ya. Y lo que queremos hacer es A unión B, ¿no? A unión B. Entonces, acuérdense que esto será igual a X, tal que la función de pertenencia de A unión B de X. Bueno, algo que es muy importante, estas, tanto en los conjuntos difusos como en la lógica booleana, la unión y la intersección son operaciones conmutativas. Quiere decir que mu A intersección B va a ser igual a mu B intersección A, B intersección A. Ya. Entonces, aquí diríamos que la unión, el mu de A unión B, okay, de X va a ser igual a X, bueno, si lo escribimos, va a ser igual al máximo, en este caso será el máximo de las dos funciones
pertenencia, ¿no? Sería el máximo de AX como con respecto a BX. Ya. Bueno, miren, el máximo de AB es igual al máximo de BA. Esa sería la demostración que porque en conjuntos difusos las propiedades, perdón, las operaciones de intersección o unión son conmutativas, ¿no? Por esto de aquí. En el caso de la intersección diríamos que el mínimo entre dos números, de A y B, va a ser igual al mínimo de B y A. Entonces, ¿por qué es conmutativa la intersección? Por esta propiedad de los números reales. ¿Okay? Ya. Tenemos algunas más. Por ejemplo, tenemos la diferencia. También tenemos la... perdón, ¿cuál es el gráfico? Entonces, veamos. Lo voy a hacer con rojo igual, ¿no? Si tomo por ejemplo, un valor de aquí, ¿de acuerdo? De A, y tomamos el valor de la función de pertenencia de B, y determinamos el máximo, entonces va a ser este el que dé como resultado. Entonces, por este lado vamos a tener así, todos estos puntos, y por acá también. ¿Okay? Ahora, por este lado, sigamos con el amarillo. De ganar lo hice así. Voy a perder el amarillo. Es el conjunto A. Ya. Si bajamos, por ejemplo, acá, por el conjunto A, tomamos la función de pertenencia del conjunto A y tomamos la función de pertenencia del conjunto B y calculamos el máximo, pues el resultado obviamente será este de aquí. ¿Verdad? Por lo tanto, miren, el conjunto resultante va a ser esto, ¿no? Es decir, el resultado de A unión B, pues va a ser esto. Como igual en la teoría de conjuntos con la lógica booleana. Le tenemos de esa manera. Ya. Hay también la diferencia, hay también la diferencia simétrica, hay también el complemento, pero son operaciones que nosotros no vamos a usar. Por lo general vamos a utilizar la intersección y la unión, ¿de acuerdo? Pero si les interesa, por ejemplo, el gráfico de A diferencia de B, entonces sí vamos a hacer la diferencia, ¿no? Como la representamos, por ejemplo, si algún día se van a dedicar a los conjuntos difusos. Entonces ahí tenemos el A. Y aquí tenemos el B, que yo lo había hecho el color azul. Y el B. Entonces este es el conjunto B. Este es el conjunto A. Ya. Y para hacer la A diferencia de B, ojo, esto es muy importante el orden, ¿no? Esta sí no es conmutativa. Entonces, A diferencia de B. Esto va a ser igual a un conjunto difuso formado por los elementos de A diferencia de B. Y entonces, aquí X, ¿no? Y entonces diríamos que A diferencia de B va a ser igual a, aquí vamos a obtener el valor absoluto de la diferencia de las funciones de transferencia de A menos la función de transferencia, perdón, de pertenencia de B. ¿Cuál función de transferencia? De pertenencia de B, ¿ok? Por eso esto no es conmutativo, ¿no? Si le ponemos, pues tendríamos que sacarle el signo a la B. Entonces, pues el gráfico se vería más o menos así, es decir, todo lo que no está en A unido a todo lo que no está en B, ¿no? Más o menos me quedaría diciendo por este lado 0 menos B. Perdón, en mi conjunto sería así 0, es decir, todo lo que está en A y no está en B, ¿no es cierto? Entonces tendríamos aquí 0, 0, 0, que todas las funciones son 0, y vendríamos con este resultado por aquí, hasta acá, ¿no? Entonces, si lo tengo ahí, tendríamos todo lo que está en A y no está en B. Y ahí terminaría nuestro
nuestro conjunto difuso. Entonces, en ese lado, ¿no? Todo este lado sería A. Ahora, si tomamos un valor de B, por ejemplo, aquí, ¿correcto? Y tomo este valor, entonces este va a ser positivo y lo que va a pasar es que esta pendiente se va a poner aquí en 0, ¿no? Hasta esta intersección. Porque aquí en este valor será el mu de A es igual al mu de B y tendríamos entonces esta recta así. Entonces tendríamos el valor máximo y aquí tendríamos la resta de la función de pertenencia de A con respecto a B. ¿Ok? Ya. Bueno, y así luego se van a dedicar a los conjuntos difusos, pues ya le van a analizar mejor. Esa no me he borrado. Esta es así. Este es así. Este es así. Este de aquí es ya, así. Y conjunto difuso resultado sería así. Lo tendríamos así. Y bajaríamos por este lado. Ya. Bueno, eso sería la diferencia. Y con esas, con la unión e intersección, pues bueno, ustedes ya saben que pueden hacer cualquier otro tipo de operación con los conjuntos difusos. Ya. Vamos a usar la herramienta Fuzzy Logic de MATLAB para hacer la construcción de conjuntos difusos. Y luego voy de una vez a pasar con respecto al control. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer? El caso de la persona que iba a tomar la ducha. ¿De acuerdo? Voy a hacer aquí la ducha. Aquí va a estar la perilla que va a girar la persona para tomar la ducha. Y aquí va a estar la persona pues regulando con esta mano la perilla. Con esta mano de acá pues va a estar midiendo la temperatura del agua. Okay, entonces vamos a hacer eso. Ya. Permítanme mientras tanto y ustedes también. Alguien me está hablando. Inge, disculpen, el primer día he puesto. David, ay, se me habrá ido un 0 de menos en tu caso. De todas maneras ya le reviso. Mandarásme un mensajito, por favor, no va a ser que por ahí me olvido y no. Y al momento de pasar la nota te voy a pasar con ese valor bajo. Ya, entonces pasémonos a al MATLAB. Dejemos para armar esto ya. Y déjenme les comparto el escritorio. Vamos al MATLAB. Ya. MATLAB. Tenemos para trabajar con lógica difusa una herramienta que se llama Fuzzy Logic Toolbox. Entonces nos vamos aquí a la parte superior, dice Apps. Y lo que vamos a hacer es sacar la herramienta que dice Fuzzy Logic Toolbox. O el Fuzzy Logic Designer, ¿no? Entonces a ese le damos clic. Ya, esta es una herramienta que me permite construir los conjuntos difusos de la entrada y los conjuntos difusos de la salida. Por ejemplo, la entrada puede ser la temperatura del agua y la salida, en mi caso, puede ser el ángulo que le doy o giro la perilla para que se abra el agua. ¿De acuerdo? Ya. Como les decía, las funciones van a ser lineales y es porque hay una forma de inferir a través de estas reglas que se llama el método de Mandani, que está aquí. Él requiere que las entradas, tanto las entradas como las salidas, sean funciones lineales. Triangulares, del tipo S, del tipo Z, pero que sean lineales. ¿Okay? Ya. Entonces, miren, primero doble clic para conocer la herramienta. Esta es una herramienta visual que me permite construir los conjuntos difusos. Primero vamos a marcar la entrada y le vamos a poner un nombre a la entrada, ¿no? A la variable esta difusa. Entonces, permítanme, cierro ahí.
Y en este caso le damos clic y ponemos el nombre. Le vamos a poner temperatura del agua. Entonces, mi variable difusa se va a llamar temagua o temperatura del agua. Pero algo que me recuerde que estoy trabajando con el agua, ¿de acuerdo? Entonces, Enter. Ya. Estos parámetros se refieren a las operaciones que acabamos de hacer. Como son lineales, entonces nos dice que para la operación I voy a utilizar el método que acabamos de ver, el mínimo. Para la operación OR vamos a ver el método máximo. Bueno, para la implicación lógica y la agregación ya les voy a explicar qué es, ¿no? Y se introduce. El mínimo y el máximo también. Miren, puedo utilizar el producto. Entonces, acuérdense que en la intersección había puesto que puede ser el mínimo entre la función de pertenencia del conjunto A y la función de pertenencia del conjunto B. El otro método es que la intersección es igual al producto de la función de transferencia del conjunto A por la función de transferencia, la función de pertenencia del conjunto B. ¿Okay? Ya, bueno, nosotros le vamos a dejar con el mínimo y el máximo, como les decía, para los sistemas de control y los sistemas embebidos, pues estas son las más simples y que mejor se realizan. Listo. Entonces, miren, ya le pusimos el nombre, ahora tendríamos que construir estos conjuntos difusos. Ya. Lo primero que vamos a hacer es determinar entre qué rangos va a trabajar la variable temperatura del agua. Entonces, este rango de aquí, del eje X, debo definirlo, ¿no? Entonces, digamos que para nosotros la temperatura va a estar de 0 a 100. Ya, le ponemos de 0 a 100 y miren, automáticamente nos cambia el eje de 0 a 100. Ahora, lo que voy a hacer es dibujar lo que yo considero como conjuntos difusos. Para mí, ¿de acuerdo? Esta es mi percepción de los conjuntos difusos que voy a poner aquí. Alguien podrá estar o no estar de acuerdo. Pero acuérdense de la situación, es que la persona con la mano mide la temperatura y nos da un criterio de temperatura. Voy a utilizar 3 criterios, 5 criterios. Voy a utilizar muy fría, normal, caliente y bueno, pongámoslo así, normal, caliente y muy caliente. ¿De acuerdo? Ya, entonces les voy a poner así. Como son 5 términos difusos que voy a utilizar, que son muy fría, normal, caliente, muy caliente. Y aquí solo hay 3, entonces vamos aquí donde dice Edit. Y le vamos a añadir una función de pertenencia, ¿no? Membership function. ¿Okay? Entonces le ponemos ahí una función de pertenencia. Y en este menú me dice qué tipo de función de transferencia, de pertenencia voy a utilizar. Bueno, por ahora no nos vamos a hacer lío, lo que simplemente voy a tomar 2. Le voy a dejar por defecto, dice trim, son funciones de pertenencia de tipo triangular. Esto se puede setear, pongo igual que ya están así. Bueno, entonces empecemos con la primera. Para mí el agua fría, como les decía, va a estar desde 0 hasta 10. Siempre va a ser fría. Entonces, si tengo un tramo en que va a haber un intervalo, llamémoslo así, donde siempre va a ser fría, lo que necesito es una función del tipo trapezoidal. Entonces, miren, le voy a poner tram. ¿Listo? Ya. La función del tipo tram requiere que nosotros setemos 4 puntos. ¿Dónde empieza la primera rampa? ¿Dónde termina la rampa? Y entre este y este es un intervalo en donde se mantiene constante la función. Y aquí, de dónde a dónde cae la rampa. Ya vamos a ver eso. Entonces le ponemos el primero que sea, voy a poner que sea cualquiera, que sea negativo, le dejo ahí, porque los valores negativos no los voy a trabajar, así que lo dejo ahí. Este sí me interesa, miren, porque yo considero que desde el 0 .
hasta el 10, para mí es frío. Entonces, miren, si le cambiamos eso, lo que va a pasar es que en ese intervalo, para nosotros va a ser el agua muy fría. Bueno, si yo quiero que todo el trayecto 0 a 10 sea considerado muy frío, lo que tengo que hacer es aquí entonces ponerle 0, 10, y aquí le pongo un valor, por decir 20 por hora, ¿no? Estamos 70. Entonces, miren, eso quiere decir que el trayecto de 0 hasta 10 grados, para mí el agua va a estar muy fría y de 10 en adelante va a perder su criterio de frío. Entonces, pongámosle 30, porque yo digo de aquí el agua no es muy fría. Ahora, el nombre de la variable le voy a poner MF, muy fría. ¿De acuerdo? Muy fría. Quedaría así. Ya, fría. Entonces, selecciono la otra. Yo a esta le voy a utilizar de la forma triangular. Entonces, primero le pongo el nombre, le digo fría. Y aquí, cuando la función es de forma triangular, simplemente se setean 3 valores, ¿no? Entonces, el primero es donde inicia el criterio de frío. Lo voy a poner en 20. ¿Cuál es el pico máximo de criterio de frío? Lo voy a poner aquí 35. Y donde termina el criterio de frío, le ponemos, en mi caso lo voy a poner en 50. ¿Okay? Ya. Y le pongo enter. Esa será el agua fría. Bueno, sigo con el otro. Vamos con el agua normal. Le doy clic aquí y selecciono o le pongo el nombre primero, la N de normal. ¿De acuerdo? Y seteamos los parámetros. También voy a utilizar una función del tipo triangular. Entonces, para mí el agua normal va a estar entre 40, 50 y 60. Entonces, 40 empieza el criterio de normal, 50 el agua está bien y 60 termina el criterio de normal. Ya. Luego le vamos a poner caliente. Entonces tomamos otra función de pertenencia, cualquiera de ellas, no importa, le pongo caliente. Le voy a dejar también triangular, estará entre 50, 60 y 70. Voy a poner así mismo. Entre 50, 60 y 70. Y eso será caliente. Y la última que les decía que voy a utilizar será muy caliente. Entonces, miren, esta, porque tengo un trayecto bastante largo que le voy a considerar que es muy caliente, es decir, ya cuando llego allá estoy en condiciones de extremo. Ok, entonces le voy a poner así, este es muy caliente, nombre muy caliente. Para eso voy a usar un trump. Miren, aquí hay varias funciones que les decía, ¿no? Que pueden ser gaussianas, sigmoidales, como las que había escrito ahí con el seno, o las funciones cuadráticas, pero nosotros vamos a utilizar las funciones lineales que están aquí. El criterio muy caliente empieza, miren, aquí empezamos en 60, ¿de acuerdo? Luego empieza a subir el criterio hasta 70 y ahí se queda, ¿no? Se queda ahí. Arriba le voy a poner aquí 70 y pongámosle un valor fuera de la escala. Este es simplemente para que me construya la gráfica. ¿Qué pasó ahí? Ah, perdón. 100, pongámosle el valor de 100, que es hasta donde se mide nuestra temperatura. Y luego le pongo un valor fuera del rango, ¿correcto? Para que simplemente termine de construir el trapecio. Si le pongo antes, por ejemplo, para que vean el trapecio, ¿no? Esto no va a ser así, le ponemos 80 y le pongo 100. Pues ese es el tipo de función trapezoidal, ¿no? Pero yo quiero que todo el rango de 70 para arriba, ya las temperaturas para arriba sean consideradas muy calientes, entonces lo que voy a hacer es, y le pongo aquí un 120, un valor fuera del rango. Ya. Entonces, miren, ese sería el concepto que mi criterio de agua, de la temperatura del agua que me sirve para la lucha. Esto puede variar, ¿no? La idea de esto es que cada quien escriba sus conjuntos difusos y vaya probando cómo esto va a funcionar. Ya.
Podemos poner un ángulo. Le voy a poner aquí, supongamos que está en el centro, si giro para la izquierda, caliente, para la derecha, fría. ¿Okay? O sea, la enfrío. Y es una perilla que se jala, se tira, ¿no es cierto? Y con eso se activa la bolita de lava. O sea, si giramos a los lados, regulamos la temperatura. Si la tiramos para el frente, se activa la llave, ¿no? Se permite el paso del agua. Entonces, voy a calibrar ahora la variable de salida. Entonces, pensemos, si nosotros tenemos que el agua se mide así, muy fría, fría, normal, caliente, muy caliente, los ángulos debemos hacerlo de manera similar, ¿no? Entonces, tomo el ángulo, pensemos ahora en la perilla, y aquí le ponemos, volvamos un ratito por acá, le cierro, seleccionamos el nombre de la salida, y a la salida le voy a poner el ángulo. ¿Okay? El ángulo de la perilla. Ya. Este ángulo ustedes lo pueden poner de 0 a 180, de menos 90 a 90. Simplemente pueden hacer un mapeo y ya sale, ¿no? Para enviarle al server. Okay. Entonces, voy a tener igual 5 criterios. Si tengo, por ejemplo, una variable de entrada, que es la temperatura del agua, y para describir la temperatura del agua utilicé 5 términos difusos, ahora, y tengo una variable de salida, que es el ángulo, debo tratar de usar, o más bien debo usar 5 también términos difusos. ¿Okay? Sería como una regla. El único problema, más bien el principal problema que vamos a tener aquí es que la memoria de nuestro microcontrolador va a volar. Pero bueno, vamos a dejarle uno. Entonces, primero aumento las dos variables difusas, ¿no? Vamos a edit, aumentar, y le ponemos OK. 2 decimos, ¿no? No importa de qué tipo, luego se pueden setear. Ya. El intervalo. Bueno, yo lo voy a hacer así, menos 90, 90. Ustedes podrían ponerle de 0 a 180. ¿Okay? Pero si está en el medio, le vamos a poner a menos 90, 90. Y si le ponemos de 0 a 180, habrá que poner la llave en 0, ¿no? Es decir, en 90. 90 será nuestro punto inicial para regular la perilla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pongo así, menos 90, 90. Ya. Empezamos con un ángulo grande a la izquierda, ¿no? Entonces, pongo aquí, tomo cualquiera de las funciones de pertenencia, le pongo grande a la izquierda, que es un ángulo que bastante grande para el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Como siempre, se utilizan para este lugar las funciones tram. Miren, y le voy a poner, bueno, no importa cualquiera que esté allá, ¿no? Le voy a poner aquí menos 90. ¿Okay? Y acá le vamos a poner menos, déjame le ponemos menos, hasta menos 70, pongamos ya, hasta menos 70. Y este le voy a poner en menos 40. Menos 40. Consideraría que ese es un ángulo grande hasta la izquierda. Bueno, luego le voy a cambiar, ¿no? Si esto no me funciona, pues luego le voy a ir variando. Ya, tomo el siguiente conjunto, que será cualquiera de ellos. Este le voy a hacer triangular. Le voy a poner simplemente un ángulo pequeño a la izquierda. ¿De acuerdo? Pequeño a la izquierda. Le voy a dejar triangular. Entonces voy a decir que el pico estará en 45, menos 45. Voy a hacer, poner aquí el pico que esté en menos 45. Y le voy a hacer llegar hasta 0, ¿no? Hasta 0. Y acá le puedo poner menos 80, menos 90. Ya, algo así, ¿no?
Ok. Voy a poner un ángulo 0, es decir, que no voy a mover, o que se mantenga cerca del 0. Entonces le puedo poner cualquiera de estas, seleccionamos una función de estas, le ponemos el ángulo 0. Y le voy a dejar también de este tipo, ¿no? Entonces le voy a poner desde menos 20, no tan grande, 0 y 20. Y ahí tendríamos el ángulo 0. Si quiero un ángulo pequeño a la derecha, pues le voy a utilizar la otra. Esta le ponemos el ángulo pequeño a la derecha. Y puedo usar el mismo criterio que usé para el ángulo de la izquierda, ¿no? Es decir, menos 80, 45, 0. En este caso, podría ocupar 0, 45, 80, ¿no? Es decir, hacerlo así, 0, 45 y 80. Y este podría utilizar el mismo criterio que utilicé para este de aquí, ¿no? Entonces, le voy a hacer Trump. Déjame copiamos esto para no tener que volver aquí. Solo que le voy a poner con valores positivos. Entonces, a este de aquí le hago un ángulo grande a la derecha. Le pongo Trump. Y lo que voy a hacer aquí es ponerle 40 por el 70. Luego le voy a poner 90 y 157, 130, da igual, ¿no? Con tal que esté fuera del rango, ya está. Ya. Entonces, esos serían los ángulos, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, para mí pequeño a la derecha, 60 y desde 30, pues puede variar esto de acuerdo a cómo considere el problema. Eso es lo que tenemos que hacer al inicio. Acabamos de definir las variables difusas. Ahora lo que nos toca escribir es las reglas difusas, es decir, cómo nuestro sistema va a interactuar las entradas con las salidas. Lo que nosotros hacemos, ¿no? Si está muy fría, girar para la derecha, girar para la izquierda. Bueno, vamos a ver qué logro con eso, ¿no? Entonces, vamos a escribir las reglas difusas. ¿Qué hacer con estos ángulos y con esta temperatura? Lo que vamos a ir es directamente aquí donde dice edit, y vamos a poner rules. Entonces aquí nos permite escribir, es una interfaz para escribir las reglas. Entonces, lo que voy a decir que si el agua está caliente o muy caliente, entonces si el agua está muy caliente, entonces lo que voy a hacer es un giro grande a la derecha, ¿de acuerdo? A mí para la izquierda se me calienta el agua. Entonces voy a poner, miren, si el agua está muy caliente, si la temperatura aquí dice, miren, el agua está muy caliente, entonces lo que voy a hacer es, voy a girar un ángulo bastante grande para la derecha. Okay, entonces ya le ponemos añadir regla. Luego pongo si el agua está caliente, si le ponemos que el agua está caliente, entonces le pongo que ya un ángulo pequeño a la derecha, le añadimos la regla. Okay. Siguiente, si el agua está normal, entonces le quiero dejar a la temperatura sin hacer nada. ¿De acuerdo? Es decir, miren, si hago normal, si llego de alguna manera el agua está normal, ya no tengo que girar, ¿de acuerdo? Entonces podría hacer eso, no girar ya, o sea, hacer nada, dejo ahí. La otra, si el agua está si el agua está fría, correcto, si el agua está fría, entonces le mandamos un pequeño, ya no a la izquierda, sino a la derecha. Y si el agua está muy fría, lo que voy a hacer es girar un grande a la izquierda, ¿no? Entonces giramos un grande a la izquierda. Fíjense que aquí no hay la regla de si llego a ser normal, ¿qué hago? ¿No? Si está la temperatura normal, pues quito la mano
de la llave, ¿no es cierto? No la giro más. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que no he puesto esa regla. Podría ser, por ejemplo, el agua normal y poner esta relación none, ¿no? O sea, bueno, no se va a poner porque es lo que ya les digo, ¿no? Considero eso. Ya, si llego a ese punto, no lo hago. No puedo poner cero porque, por ejemplo, digamos que el agua, había poca fuerza en el agua caliente, entonces me tocó abrir, o sea, disminuir el flujo del agua fría. ¿De acuerdo? Entonces, si le pongo cero, lo que voy a hacer es darle paso al agua fría. Ya. Listo. Hemos escrito las reglas. Lo que no está es si el agua normal, si ya llegó de alguna manera, si la traje de este lado, la llevé a ser normal, o la llevé de este lado a ser normal, pues quito la mano de la perilla y ya el agua estaría normal. Entonces cerramos aquí en el close. Y lo que voy a ver es cómo esto funciona. Vamos a ver las reglas. Bueno, la temperatura está en el agua, no he movido nada, ¿no? No he movido la perilla, entonces porque la temperatura está en 50. Ese es un término cuando la temperatura está normal. No aparece, ¿no? Miren, si voy bajando la temperatura, lo que me pide es que vaya subiendo el nivel del agua. Ahora miren, si esta línea roja va a representar el nivel de temperatura. Miren, dice, la temperatura está en 44 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si la temperatura está en 44 grados, se activa la regla de frío. ¿Sí lo ven? Debería activarse también la regla normal, pero dije, si ya estoy en normal, pues no voy a hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces dice, el agua está fría. ¿De acuerdo? Y me dicen qué nivel de pertenencia el agua está fría. Entonces lo lanza, miren, para acá. En este mismo nivel lanza una reglita, una raya, perdón, hacia la variable de salida, hacia el ángulo, ¿sí lo ven? Entonces, y miro qué regla se activa en ese valor de temperatura. Entonces, se activó esta regla, que es la regla giro a la izquierda, creo. Sí. Ya. ¿Cómo se activa? Con este mismo nivel, ¿no? Con este mismo nivel que se activó aquí esta función de pertenencia. Entonces se fijan que toda el área de abajo es la que se activó. Por eso ustedes vieron un mínimo ahí, ¿no? Entonces miren, tomo el nivel, miro qué regla se activa y activo toda la regla en ese nivel, ¿no? Entonces todo este azul es lo que activó esta función de pertenencia a este nivel. Bueno, ahora quiero ver cómo, en qué ángulo está. Entonces sacamos el área, el centro del área de esta figura, ¿no? Entonces aquí va a estar ese punto, sacamos del centro del área, bajamos una perpendicular, correcto, al eje X, y ese va a ser el valor del ángulo que me pide que mueva. Entonces si movemos para acá, miren, aquí se activan dos. Se activó, miren, esta regla en este nivel y se activó esta regla en este nivel. Bueno, lo que hace el sistema es unir estas dos, como hicimos las gráficas, ¿no es cierto? Unimos estas dos. Tengo una figura, esta roja, esta azul, completa, de esta manera. Encuentro el centro de gravedad de esa figura. Correcto, encontramos aquí el centro de gravedad. Bajamos una perpendicular y ese va a ser el valor del ángulo al que tengo que girar el agua. Vamos un poquito más grande. Sí se ve normal, chicos. La otra vez se veía en esto un poco borroso. Ya, y lo mismo, miren, pasa si giro para el otro lado, ¿no? Si me muevo para el otro lado, es decir, si se está calentando mucho el agua, lo que me está pidiendo es el sistema, ahora en cambio el ángulo se va para el otro lado, porque el ángulo se está calentando. ¿Dónde estaba el agua normal? Entonces, miren, el agua normal está por ahí. Si llego a tener agua normal por ahí, entonces no hago nada, ¿no? Le digo al sistema, no haga nada, quédese ahí donde se quedó. Entonces, miren, le digo. ¿El sistema se estabiliza? Sí, ahí se queda, ¿no? Ahí se queda. Ahora miren, en este momento yo no sé la planta, ¿de acuerdo? No sabemos nada de la planta. No sabemos si la perilla incluso está engrasada, cuál es el paso,
qué ángulo doy para que pase agua fría, agua caliente, eso no va a pasar. Entonces, el sistema lo que va a estar es tratando de mandarle, o sea, si estoy por este lado, la regla lo que va a tratar es de mandarle a la temperatura para allá, ¿de acuerdo? Y ya que llego, le envía, es decir, miren, si por ejemplo estuve paseando por ahí, el ángulo le va a enviar, el giro del ángulo va a tratar de que el agua se vaya para allá. Como en este lugar no tengo reglas, no tengo nada que me cambie, entonces lo que va a pasar es que la perilla se va a quedar quieta, ¿no? Si por alguna circunstancia el agua empezó a calentarse, esto se va a ir para acá. Pero miren, la perilla ahora le pide que gire para el otro lado, ¿no? Le dice gira para el otro lado. Entonces, la inercia térmica se va, se va a ir moviendo así. Miren, ¿está? Y le va a tirar para este lado. Como aquí no tengo reglas, entonces le va a dejar ahí quieta, ¿no? Le va a decir, bueno, ahí te quedas. ¿De acuerdo? Ya. Eso sería la forma que esto controla. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ponerlo esto en una herramienta de Simulink para que ustedes puedan compilarlo y probar en casa o con un servo con algo ahí jugando en casa. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, le ponemos, bueno, una vez que esto está testeado, sí, eso es lo que quiero hacer, ¿no? Le pongo ahí, le empieza a lanzar para un lado, por el giro mismo de la perilla, ¿no? Le empieza a deja pasar más agua caliente que fría. Entonces, ¡ting! Ya lo llevo ahí. Y si dejó por ahí pasar más agua caliente, esto empieza a calentar, pues otra vez lo lanza para el otro lado y esto va a estar así. Los pasos no son muy grandes, pero la ventaja, bueno, hay unos artículos que se llegan a demostrar que esta lógica difusa puede ser mucho más rápido que el PI. A mí me quedan ciertas dudas, pero los expertos dicen que es porque hay cierto nivel de experticia de los que diseñan estas reglas, ¿no? O sea, para la tarea específica le estoy dando, además de la regulación PI, le estoy dando cierta semántica, ¿no? Cierto conocimiento de la experiencia que la persona tenga en realizar ese tipo de control. Pero lo importante de esto es que no hace falta la planta. Entonces vamos a poner aquí en Simulink 1, pero primero déjenme guardar esto. Ya. Entonces, una vez que hemos testeado las reglas y funcionan como nosotros lo queremos, pues entonces lo que pasamos a hacer es guardar ya el sistema difuso que acabamos de hacer aquí. Entonces lo cierro. Ahora, miren, en los sistemas embebidos, y como son de memoria de kbytes, no estamos hablando ni siquiera de megabytes que tienen nuestros microcontroladores. Entonces puede ser que todos estos puntos, ahora les digo cuáles todos estos puntos, son 181 puntos que están en este eje X. Y para ese eje X, pues para representar esta función necesito 181, porque acuérdense que los elementos del conjunto difuso son todos los elementos del universo. Entonces, para representar este MF necesito 181, más 181 para representar esta F, más 181 puntos, más 100 y más 100 de este. Y luego, más 181 de estos de aquí, por los 5 de estos de aquí, y entonces todas esas son constantes que se van a almacenar en su microcontrolador. Entonces, lo que se puede hacer aquí es empezar a bajar la cantidad de puntos, por ejemplo, 120. Y mirar en su sistema difuso, cuando ya lo implemente, si logra controlar. Si no entra, ¿no? En nuestro caso estaban 181. Si al momento de compilar esto no entra dentro del Arduino, lo que toca hacer es venir acá al difuso otra vez y empezar a disminuir puntos. Si así no entra, nos toca venir acá, digamos, muy fría y la temperatura en Quito, el agua de Quito no baja de los 10, entonces boto este criterio muy frío y muevo un poquito el frío para acá hasta 10, porque la temperatura en Quito no va a bajar de 10, por ejemplo. O en la costa, si estuviésemos haciendo algo, la temperatura ahí no bajará de los 12, 13 grados. Entonces, boto este criterio muy frío. Digamos, mi caldero no calienta más de 70 grados. Entonces, boto el criterio muy caliente, ya me quedé con 3.
¿De acuerdo? Y ahí me va a permitir embeber eso. O si no, pues compro una arquitectura mucho mejor, ¿no? Entonces puede ser un Arduino Mega, puede ser un Raspberry, lo que sea, ya una arquitectura que me permita meter todo, si es necesario que metamos todo ese tipo de reglas. Listo. Bueno, entonces lo exportamos una vez que hemos analizado cómo esto funciona, lo pongo aquí exportar. Entonces le ponemos tu workspace. El nombre, pues control temp. Ok. Y dentro del workspace ya debe estar nuestro sistema FUSI que dice control temp. Ok, bueno, lo que vamos a hacer es ponerle en Simulink para poder primero modelar y luego embeberlo de alguna manera. Entonces vamos para acá, para la librería de Simulink, y lo que sacamos es un bloque de Fuzzy Logic. Está aquí Fuzzy Logic. Hay dos bloques, ¿no? Está el Fuzzy Logic Control, simplemente control, o está el Fuzzy Logic Control, que nos permite ver las reglas difusas en tiempo de ejecución. Le doy doble clic y ponemos el nombre del FIS, de acuerdo que acabamos de exportar, ¿no? Entonces se llama Control Temp. Ponemos Command C y acá Command B. Entonces le pongo ahí y ya está. Apply OK. Control de temperatura, ¿no? Y le ponemos las entradas. Entonces voy a poner yo aquí una entrada de una constante. Le ponemos la constante 0. Y ponemos un display para la salida. Le ponemos un display, sinks. Y ponemos aquí la salida. ¿Okay? Pongámosle botones de un dashboard. Pues aquí, digamos que la temperatura le voy a variar con este como que si fuese un rheostato. Justo ahí está de 0 a 100, ¿no? Entonces selecciono el bloque de entrada, que es este de aquí. Le damos check. Pues le dejo ahí tal cual. Y en la salida, pues pongámosle un elemento del tipo Howitz para poner el ángulo. Pongámosle este de aquí. O en el mismo display podríamos ver el ángulo que está. Entonces le voy a poner de mínimo menos 90, máximo 90. Y seleccionamos esta línea que está ahí. Check. Apply y OK. Bueno, esto va a pasar muy rápido, así que le voy a poner infinito, ¿no? Entonces, lo bueno de hacer esto es que va a aparecer aquí las reglas difusas. Si ustedes van a ejecutarlo en conjunto con el MATLAB, pueden dejar ese bloque. Entonces, bueno, estamos en SAP. Esto es lo importante que hay que ver aquí. Bueno, ahí me está diciendo el ángulo también, ¿no? Lo que debo yo ubicarlo. Y ya, esto empieza a funcionar. Esto hay que hacer el testeo. Ya tenemos el modeling in the loop. Ya está bien. Bueno. Y luego lo que hacemos es lo típico, cambiar esto por los bloques de Arduino, ¿cierto? Entonces ya esto está testeado. Lo que hago es llevarme este bloque. Si quiero ejecutarlo conjuntamente con MATLAB y Arduino, pues dejo este bloque. Ahora, si ustedes lo van a embeber en el Arduino para ya llevárselo al sistema de control, entonces tienen que usar este bloque de aquí, de la misma librería Fuzzy Logic, sacar este que simplemente dice Fuzzy Logic Controller, ¿no? Fuzzy Logic Controller. Le ponemos el FIS. Entonces acuérdense que se llamaba Control Temp. Y le ponemos Apply OK. El tipo de dato de salida, pues, doble, ¿no? Ya.
Y aquí lo que vamos a hacer, pueden hacer la conversión, acuérdense que va a depender del sistema embebido, donde van a ejecutar, de muchas cositas. Entonces vamos aquí al Arduino y como es el sensor de temperatura, pues lo vamos a meter por el analog input. Entonces le ponemos ahí analog input. Ya, y aquí tendría que hacer un mapeo, ¿no es cierto? Es decir, o sumar el ángulo más 90, ¿no es cierto? Para que el control pueda ser de 0 a 180 en el 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que voy a hacer es esa conversión muy necesaria, porque los servos en nuestro caso vienen con de 0 a 180. Y le ponemos aquí una constante, que va a ser el 90, ¿no? Y ponemos aquí el servo write. Acá este es el Raspberry. Arduino, coma, y le ponemos donde está el servo write. Ya. Listo, chicos. Entonces ahí lo que hacemos, ting, y ya se fue el... Ah, no se olviden aquí, ¿no? Que esto, dependiendo del si se acuerdan la conversión del sensor de temperatura. Si se acuerdan la conversión. Bueno, 49 para 100, que sí. Ahí está. Entonces, chicos, de ahí le dan clic aquí y se llevan al sistema, al Arduino o al sistema embebido. Ahora, si no tienen Arduino, es decir, si no tienen, o si no es para un Arduino, es para cualquier otra cosa que no sea Arduino, entonces lo que hay que llevarse es esto, ¿no? Seleccionamos así, clic derecho, vamos a crear un subsistema y de esto ya nos, pues sí, y esto ya nos podemos llevar a cualquier lugar, ¿no? Compilando el código. Entonces la entrada es la temperatura y la salida es el ángulo. Nos va a quedar así. Ya. Bueno, hagamos un break para hacer otro con la variación de la temperatura también. ¿De acuerdo? Ya regreso. Entonces, me tomo agua.
Bueno, ya encontré mi Arduino. Vamos a ver. Le voy a ver en qué puerto está. Hola, ingeniero, de pronto tiene apagado el micrófono. Vamos a ver dónde está el Arduino. Ay, Arduino 1, 14101. Entonces, vamos para acá. Tools. No, ese no. No. Prepare to run. Seleccionamos el Arduino 1. Y en el hardware tendríamos el 14101. Ok, sí lo encontré. Entonces, a bajar. Deploy to hardware. Bueno, la externa, no tengo el M aquí. Sí, para conectar. Ustedes pueden probar con un potenciómetro también, ¿no? Si no tienen el M y un servo en la esquina o un LED, si quieren hacerlo con PWM. Ya ahí creo que voló la memoria. Déjenme ver si está funcionando porque no bajaba nunca nada aquí. ¿Dónde está? A ver, que me voy el puerto, era el 14101. Vieron, es que mi Arduino está mal ahí. Bueno, aunque una chica que hacía una tesis me dice que desde ayer que el Arduino no funciona bien. No sé por qué. Vamos a ver. Arduino 1. Ahí está. No quiere esta funcionar, chicos. Ya no sé qué es. Si es el cable, si es el Arduino. Porque está ahí, no sé. Vamos a ver si le guardamos el archivo. Borrar como. Ahí está. Sí. No sé qué es. Y me da ese problema con esa librería que no tiene nada que ver aquí. Bueno.
Pero si ustedes conectan el suyo, si todo está bien, lo que va a pasar es que se va a descargar, ¿no? Si no, pues a llevarse este código que está aquí y compilarlo. Ya, cuando compilan con Arduino aparecen muchas librerías adicionales y así se lleven todas, suele pasar que algunas no las encuentran. Por ejemplo, esta de aquí no sabe funcionar muy bien. Por eso traten más bien de compilar utilizando el RTL en vez de Realtime para el Arduino. No sé qué será, chicos, que esto está funcionando así, déjenme decirlo. Extraño. Extraño que me pida una librería de MATLAB si no lo tengo en el SAP. Sigue ahí. Bueno, ya lo arreglaré. Vamos con el de dos entradas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que... ahora voy a hacer otra vez el FUSI, ¿no? El FUSI, nos vamos a Fuzzy Logic y hago uno nuevo, new mandato, ¿no? Decíamos que esto trabaja. El sujeto trabaja con funciones no lineales, mandan con funciones lineales y nos permite ahorrar espacio en el tema de microcontroladores. Entonces le voy a poner un nuevo mandante. Como, miren, ahora lo que voy a tratar de hacer es el control de la temperatura en una habitación. Si vamos a mover supongamos la perilla del aire acondicionado, ¿no? De manera automática para que, o un potenciómetro digital del aire acondicionado para que, dependiendo de la temperatura y cuán rápido varía, pues nos regulemos de mejor manera. Entonces, vengan, les pongo el gráfico de lo que quiero hacer. Entonces vamos a tener un sensor de temperatura que enviará la temperatura y la derivada de la temperatura al sistema difuso. Este va a ser el sistema difuso. Y lo que nos va a decir es mover una perilla, ¿no? Un potenciómetro, o el ángulo de un potenciómetro, o el valor de un potenciómetro digital. También lo podríamos poner de 0 a 255, un sistema de aire acondicionado, ¿no? Bueno, el aire va a enfriarse y tendríamos un enlace inverso para este sensor, ¿no? El sensor le daría eso, le daríamos la temperatura de la habitación y ese sería el sistema de control. Otra vez no sé las características térmicas del ambiente, no sé cuán rápido reacciona el aire acondicionado, pero lo que voy a hacer es tratar de controlar con este lazo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Entonces, vamos para... Y una pregunta. Dime. ¿De qué factor depende de que mi sistema sea más rápido en este tipo de control? Más rápido te refieres a que funcione... Al tiempo de respuesta. Bueno, mucho depende del hardware. Mucho va a depender del hardware que uno tenga, ¿no? Puedes poner muchas más reglas, pero si tengo un buen hardware que soporte esa cantidad de reglas, pues te va a funcionar. Ahora, si vas a controlar, por decirte, el ABS de los carros, que eso es algo que debe reaccionar en menos de un segundo, no recomendaría yo usar lógica difusa. Pero para controlar temperaturas o velocidades en trayectos largos, para realizar un tipo de control de velocidad de motores que no tienen que reaccionar
en menos de un segundo, está bien la lógica de difusión. Y prácticamente o sea, procesos lentos relativamente, por ejemplo, con el funcionamiento de un sistema ABS. Pero en la industria lo puedes usar donde sea, ¿no? Ahora, ¿qué digo relativamente lentos? Por ejemplo, la temperatura en una habitación, para que una habitación se enfríe o caliente, tienes que esperar minutos. Y va a depender también del sistema de enfriamiento que tengas, cuán rápido enfría, qué bien calibrado que esté. Pero son cositas que no, en los modelos matemáticos por lo general no los tomas en consideración. Y en esos casos, pues utilizas la lógica difusa. ¿De acuerdo? Rápido en el sentido de, como te digo, de un sistema de ABS no lo usaría. Pero para controlar una temperatura, para controlar la intensidad de un foco, para controlar la intensidad de una marmita, para regular una ducha, para abrir una compuerta, cerrar puertas. Compuertas está bastante rápido para controlar trenes, a pesar de que controlas la velocidad de crucero, la velocidad de viaje. Ahora, si hay algún percance por el camino, pues hay los sistemas de emergencia. Por lo general, esos sistemas de emergencia son discretos y por lo general funcionan con máquinas de estado, ¿no? Entonces, ya en las condiciones extremas, dejas otra lógica que funciona, una lógica binaria que funciona mucho más rápido que cualquier otra, ¿no? Ya, entonces miren, seguimos con ese. Vamos a aumentar ahora una variable que va a ser la derivada de la temperatura. Entonces le ponemos aquí a añadir. En edit vamos a añadir un fis, una variable entrada, ¿no? Entonces la primera variable va a ser la temperatura y enter. Y la segunda variable va a ser la derivada de la temperatura, le voy a poner dt. Entonces así va a ser como nosotros midamos la temperatura. Y el ángulo que va a controlar el aire acondicionado, pues simplemente le llamo ángulo, ¿no? Vamos a poner ángulo. Y ya está. Ustedes podrían, por ejemplo, controlar una banda transportadora si no saben qué carga le van a meter, no saben si las cargas van a variar de lo que esté transportando, pues pueden poner aquí una velocidad. Como todo se controla a través de PWM, en vez de poner el ángulo, pueden poner valores de PWM, ¿no? De 0 hasta 255, y lo que sea que vayan a controlar. Acuérdense que todo lo que se convierte en control, que tengo afuera un control análogo, pues pongo aquí una variable PWM de 0 a 255. Podríamos poner PWMs bajos, PWMs medios, PWMs altos, y ya estaríamos regulando lo que sea. ¿Okay? Bueno, ahora lo vamos a hacer así con ángulos. Y lo que voy a hacer ahora es escribir los conjuntos difusos para esta variable. Entonces, doble clic. Otra vez voy a hacer con los criterios frío, muy frío, normal. Y le ponemos, a ver, frío, perdón, muy frío, frío, normal, caliente y muy caliente. ¿Verdad? Entonces, aquí me faltan dos más. Vamos a añadir member functions, membership functions, y pongo 2, al igual que el vez pasado. No importa cuál sea, luego le voy a setear. El rango le voy a poner de 0 hasta 40 grados, ¿no? Ya más de 40, pues no va a ser muy confortable la temperatura en una habitación. Listo. Empezamos, ¿no? Tomo cualquiera de ellos y le voy a poner lo que siempre se hace, es la función tramp. Perdón. Y no puedo tener menos de 3 funciones, ¿no es cierto? Menos de 3 no te va a funcionar. Menos de 3 no va a funcionar. Al menos 3. Al menos 3. Bueno, puedes poner 2, ¿no? Es decir, puedo poner
Por ejemplo, puedo poner positivo o negativo. Ya. Puedo poner frío, caliente. Y ya está. Sí, sí puedo poner dos. Una, nunca he trabajado con una, la verdad. Sería de probar. ¿Cuál sería esa una? Normal, no sé. Puede ser. Ya, entonces le ponemos la primera que va a ser muy frío. Y para mí muy frío en una habitación va a ser de criterio Trump. Le vamos a poner 0. Muy frío va a ser desde 0 hasta 5 grados. Y el criterio de muy frío se va a perder en los 10. Pues tendríamos así, ¿de acuerdo? Muy frío. Ya. Luego le voy a poner frío. Pues tomo cualquiera de ellas. Le ponemos el nombre frío. Y le voy a hacer del tipo Trump. Listo. Entonces, muy frío, le voy a poner que empieza el criterio en 5, de triangular, frío, perdón, le ponemos en 5, que llega a su máximo criterio en 10, y perdemos el criterio de frío en, qué sé yo, 18 grados. Algo así. Normal. Entonces le vamos a poner, entre normal empieza el criterio en 15, entonces seleccionamos una de ellas, le pongo normal, le voy a dejar triangular igual, ¿no? Empezamos el criterio de normal en 15. Para nosotros que somos de la sierra le ponemos en 19. Podemos ponerle incluso en 18. Tenemos que estar medios como que abrigados. Y le ponemos como que ya en 22 ya voy perdiendo el criterio de normal porque empieza a calentar el ambiente. Bueno, le pongo caliente. Si, igual lo voy a hacer triangular, ¿no? Le ponemos caliente. Y le voy a hacer caliente desde, qué sé yo, los 20. Le vamos a poner su criterio de caliente en 25, el mayor. Y pierde el criterio de caliente en 30 para hacerse muy caliente. Entonces le hago muy caliente desde los 25. Voy a ponerle esta citron, ¿no? Muy caliente. Le ponemos su criterio, bueno, ahí ya medio poniendo desde los 25 hasta los 30, ¿no? Le voy a decir que empieza a crecer el criterio de muy caliente. Se mantiene hasta 40 y valía cualquier valor lejano. Entonces ya ahí está muy caliente, ¿no? A esas temperaturas en una habitación y con aire acondicionado, pues no se vale. Ya. Ahora, la derivada puede ser de diferentes tipos, ¿no? La derivada puede ser, por lo general se usan 3 conjuntos difusos: negativa, la derivada positiva y la derivada cero, ¿no? Que sería lo que está ahí. Vamos a poner el rango. El rango es muy importante, es decir, qué valores le voy a permitir que varíe con respecto al valor que a mí me interesaría. Fíjense que en ningún momento estoy poniendo aquí un set point. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, no pongo set point. El set point sería lo que yo considero a criterio personal, cada quien lo que considera normal. Y le voy a dejar que en lo que yo considero normal tenga una fluctuación de entre -4 y 4 grados. ¿Listo? Entonces, miren, yo considero normal esta temperatura. Ahí. Alguien puede decir, no, para mí es normal más acá. Entonces ahí es donde se va a regular. Es decir, aquí no hay un set point, no corregimos un error, sino que tratamos de ubicar en la zona donde nosotros consideremos que hay confort. ¿Ok? Ya, bueno, en la próxima clase hacemos uno con el set point, es decir, controlar el error, no solo controlar a los criterios. ¿Okay? Ya. Nos vamos para aquí. Perdón, está de aquí.
y voy a poner 0. ¿Qué yo considero 0 entonces en este criterio de control? Entonces lo voy a poner así, miren. Primero el 0. Ubicamos el 0. Le digo, la derivada es 0. ¿Qué significa la derivada de 0? Que la temperatura no está cambiando. Ya, entonces lo que hago es decir que 0 para mí va a ser puede ser menos 1, 0, 1. ¿Ok? Entonces yo considero 0 si es que no hay variación de la derivada no varía. Si la temperatura pues realiza estos saltos, ¿no? Desde aquí para acá, entonces digo no varía la temperatura. Si decimos que la temperatura decrece, entonces vamos a poner la variable negativa, le ponemos n. Y le voy a poner del tipo trampa. Le puedo hacer, bueno, este criterio también va a variar cada persona. Yo le puedo poner que empiece exactamente en 0. Por ejemplo, miren, si le ponemos así, va a empezar en 0. Qué sé yo, que llegue hasta menos 1.5. Y de ahí en adelante le puedo dejar que sea negativo, ¿no? Todo eso que sea negativo. Es decir, desde los valores de 1.5 en adelante, voy a considerar que la derivada decrece. ¿De acuerdo? O crece negativo si la temperatura está cayendo. Luego escribimos la derivada positiva. De todas maneras, miren, ustedes podrían variarlo. Está pendiente si variamos este valor. Por ejemplo, le pongo 2. Entonces podemos ir variando esa pendiente. ¿Cómo se setea esto? Conecto el aire acondicionado, me gusta cómo van las cosas o cómo está trabajando, lo dejo. Si no, vuelvo a cambiar aquí. Y lo mismo o similar hago con este que es el positivo, ¿no? La derivada positiva significa que la función está creciendo, ¿de acuerdo? Entonces lo había puesto yo aquí 1, 2 y lo demás lo había dejado, perdón, 0, 2 y lo demás lo había dejado tal cual. Ahí está. Listo. Entonces ya tenemos, miren, la temperatura, como yo considero que varía la temperatura, y tengo como considero yo que varía la temperatura en el tiempo. Entonces yo lo que puedo decir, por ejemplo, es que si la temperatura es fría, correcto, ya, si la temperatura es fría y la derivada es negativa, eso quiere decir que me estoy enfriando más, ¿no es cierto? Entonces, le puedo mandar a calentar a este sistema de aire acondicionado y si solo entra frío, pues a que se apague, ¿no? A que deje de funcionar. Si es un sistema de aire acondicionado completo, es decir, además de enfriar, calienta, entonces lo que yo puedo hacer es pedirle que de una vez caliente, ¿no? El otro. Ya, ahora vamos a poner el ángulo. Lo mismo podríamos hacer, chicos, en vez del ángulo podríamos poner aquí valor de PWM. ¿De acuerdo? Podríamos poner un valor de PWM. Ya, bueno, voy a hacer el ángulo. Le ponemos aquí las variables que serían desde menos 90 a 90. Listo. Y voy a poner aquí 7 reglas difusas. Voy a dividir más reglas al ángulo, ¿no? Y voy a poner, es decir, 0. Le voy a poner un ángulo negativo, un ángulo negativo medio y un ángulo negativo grande. Voy a poner un ángulo positivo, positivo medio y positivo grande. Entonces tengo 3, voy a aumentar 4 reglas difusas. Entonces, sí, conjuntos difusos, ¿no? No importa qué forma, los voy a poner así. Ya. Vamos a poner los extremos. Primero voy a poner el negativo. Tomo cualquiera, el muy negativo. Ponemos muy negativo. Ya, y le voy a poner Trump.
Como siempre, los extremos ahí van a estar ubicados. Le voy a dejar tal cual. Lo único que voy a poner es que esto va a llegar hasta menos la mitad de 45 para tratar de hacerlos en segmentos. No voy a poner, miren, voy a poner por aquí, voy a poner por acá, para hacerlos por segmentos. Entonces sería 45 para 2, más 45. Ya, entonces miren, lo voy a poner en 67, en menos 67.5. 5. Y aquí le voy a poner en 45, menos 45. Ya. Entonces quiero decir que hasta este punto es un ángulo muy negativo. ¿Ok? Ya. Ahora voy a poner un ángulo negativo nada más. Entonces cojo cualquiera de ellos, ponemos un ángulo negativo. Ok. Y le voy a poner, miren, entre 67.5, es decir, desde aquí, 45 le voy a poner en el medio y en la mitad de 45. Ya les voy a decir lo que está diciendo. Dividido para 2. 22.5. Entonces, miren, lo que voy a poner es 67.5 menos, ¿no? Menos 67.5. A este le voy a poner en 45. Y a este lo vamos a ubicar en 22.5. Ya. Menos 22.5. Ahí está. Entonces, al otro conjunto difuso, que sería negativo medio, o sea, pongámosle, ayúdenme, si no se me voy a, este sería muy negativo, le voy a hacer con la G de gran negativo, ¿ok? Porque aquí con la M voy a poner el negativo medio. Ese negativo, este es el negativo medio, y luego voy a poner el negativo que vaya desde aquí hacia hasta 0. Perdón, entonces este será el negativo medio, para no confundirme con el otro. Y aquí voy a poner ya el negativo. ¿Qué le voy a poner desde 45, 22.5 y 0? ¿No? Entonces a este le ponemos menos 45, menos 22.5 y 0. Ya. Entonces ya tenemos los negativos. El lado positivo lo haré similar, pero ubiquemos primero el 0, lo que yo consideraría un ángulo 0, ¿no? Un ángulo alrededor del 0. Entonces le voy a poner entre menos 10 y 10. O sea, vamos a ponerle así, menos 10, 0. Entonces a este le vamos a llamar un ángulo 0, ¿no? Entonces sería un ángulo 0. Ya. Y lo mismo hago con los otros. Acuérdense que este era, cambié este simplemente es negativo, ¿no? Entonces 0, negativo, muy negativo. Este es un gran negativo. Y vamos a hacerle un positivo. Entonces sería el positivo, le pongo acá 0, 22.5. Y le ponemos aquí 45. Esto será el positivo. Luego pongo un medio positivo. Será 22.5, 45 y 67.5. Este es lo que decíamos que es un medio positivo. Y un gran positivo, lo que vamos a poner aquí es este stram, ¿no? Este stram. Pongámosle un gran positivo. Y lo que haríamos es ponerle desde 45, 67.5, 65, 67.5, perdón. Y lo demás ya quedaría igual.
Ese sería nuestro conjunto de salida, ¿no? Ahí tendríamos las salidas. Entonces ahora tenemos que pensar las lógicas que vamos a hacer. Entonces, miren, si tenemos la temperatura, por ejemplo, si tenemos la temperatura muy fría y la derivada es negativa, eso significa que me estoy enfriando más. Entonces yo lo que haría es la salida, una salida gran positiva. Y así iría llevando todas las opciones. Entonces vamos a ver las reglas. Ponemos edit rules. Y aquí ya vamos a empezar a escribir las variables, las reglas difusas para el correcto funcionamiento de este sistema que ustedes ven aquí. Bueno, voy a empezar algunas y ustedes luego me ayudan con las demás, ¿de acuerdo? Entonces, miren, si empezamos, si la temperatura del agua es, o del agua, en este caso estamos hablando del aire, ¿no? Si la temperatura del aire es muy caliente y, y la velocidad de cambio es positiva, ¿qué está pasando, chicos? Se calienta aún más. Ya, Se está calentando. ya, entonces, ¿qué le hacemos? Entonces, Muy negativo. Positivo. Negativo. muy negativo, a la izquierda le giramos, ¿no? Entonces, muy negativo. Entonces le pongo gran o muy, gran negativo, ¿no es cierto? Para no confundirnos con el muy, con la... Acuérdense que el es medio, ¿no? Le ponemos añadir regla. Ya. Ahora, si la temperatura de esto es muy caliente y la derivada es cero, ¿qué harían ustedes? Medio negativo. Medio negativo. Es al revés, ¿no? Aquí me equivoqué, el nombre es MN, ¿no? Vamos a cambiarle. Decía, ¿por qué no le encuentro la regla? Es MN, ya. Entonces vamos a ver las reglas otra vez. Entonces decíamos, si es muy caliente y es cero, ¿no? Decíamos, si es muy caliente y es positiva, entonces le mandábamos directamente al lado negativo. Ahora miremos esto. Si es muy caliente y la temperatura es negativa, entonces le habíamos mandado a dónde? Medio negativo, ¿no es cierto? Ya. Ahora veamos, si la temperatura del aire es caliente y la velocidad de cambio es positiva, ¿qué está pasando? Está calentando. Seguimos, entonces le mandamos gran negativo, ¿no es cierto? Porque se nos está yendo para arriba. Y si es caliente y es negativa, Enfriando. entonces si la temperatura del aire es caliente y es negativa, se está enfriando. Pero sigo caliente, ¿no? ¿Cuál de estas? ¿A dónde le mando? ¿Negativo, gran negativo, medio Negativo. negativo? Negativo. 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 Añadir la regla. Ya. Chicos, entonces ustedes van a armar todas estas reglas de aquí. Ya les paso el video y el archivo. Y luego prueban el sistema de control. Traten de bajarlo esto a su Arduino para que hagan una prueba de funcionamiento del control difuso. ¿De acuerdo? Bueno, de todas maneras ya les escribo las indicaciones de la tarea, como se hace durante el curso. Les voy a mandar también ya sus calificaciones. Les va a llegar entonces al correo la calificación del examen y con esa nota ustedes ya pueden meterse a la tablita de Excel, meter en el casillero que corresponde y ya les va a salir su promedio. ¿De acuerdo? Ya. Gracias. Ya. A ustedes, chicos, ojo. Dije ya
Ya las capturas ya le envié de lo que me pidió. Ya enviarán con el nombre y todo para que yo no me pierda, ¿no? Del curso, de todo eso. Ya, hija. Ya, gracias chicos. Entonces nos estamos viendo el día miércoles. Hasta luego. Estarán pendientes de las notas. Si tienen algún reclamo, no se olviden que sus notas de esta materia paso el día domingo. ¿Ok? Ya, Inge, gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego.